Hola, soy el pastor Antonio Jr. y en este video hablaré abiertamente sobre el sexo. Si te quedas hasta el final, aclararás muchas dudas. Quiero hablar de forma simple y fácil de entender. Hermanos, me impresiona cómo estos bloqueos afectan mucho al matrimonio. Una vez, el pastor me dijo que un hermano de su iglesia le llamó, desesperado, pidiéndole que hiciera una oración de liberación para su esposa. Él dijo que su esposa tenía dentro el demonio de la pomba gira. ¿Y entonces? El pastor preguntó qué ocurría y él contó que su esposa se le presentó sensual en lencería. Hermanos, en ese momento el pastor me contó eso y yo empecé a reírme. Pero también noté lo grave que es y cómo la religiosidad ha impedido que la gente reciba la bendición de Dios. Y hay muchos hombres y mujeres que se hacen los legalistas, que no se puede nada, que no me toques, pero cuando están solos son adictos a la pornografía, sin mencionar a quienes engañan a su cónyuge. Hermanos, seamos sinceros, mucha gente piensa en sexo todo el tiempo, y no es casualidad, ya que ese tema está en todos lados. Solo necesitas ver películas, series, entrar a internet o reunirte con amigos y siempre la gente comenta sobre eso. En el ámbito cristiano no es diferente, solo que nuestra conducta cambia, especialmente sobre el sexo fuera del matrimonio. Recuerdo que empecé a ir a la iglesia en 2002, ahí me convertí. Recuerdo que trajeron enseñanzas bíblicas mostrando que el sexo antes del matrimonio es pecado, y gracias a eso decidí esperar hasta casarme. Me casé virgen a los 29 años y agradezco al Señor por esa decisión. Mi esposa también lo hizo. Sé que la mayoría no espera hasta el matrimonio, pero eso no invalida la palabra de Dios. Si obedeces al Señor, cosecharás frutos. Aunque peques y te arrepientas, el Señor promete que la sangre de Jesús te limpia de todo pecado. Amén. Al casarse, muchos creen que ya todo está permitido y pueden hacer lo que deseen. Voy a mostrarte en la palabra de Dios que hay al menos 4 tipos de sexo prohibidos. Antes de empezar, suscríbete a mi canal. Haz clic en el botón bajo el video, suscríbete y aparecerá una campanita. Activa la campanita para recibir notificaciones de cada video nuevo. Ven a caminar conmigo. Ok, hermanos, antes que nada necesito dejar algo muy claro. No es pecado sentir placer y disfrutar con tu cuerpo. Es necesario. Qué bueno. Lo digo porque en muchas iglesias esto es un tabú. Predican de forma que parece que la persona hace algo malo y la pareja se siente sucia, aun teniendo la bendición de Dios. Uno de los motivos principales es que la gente se pregunta, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Como Jesús no se casó ni tuvo relaciones sexuales, muchos creen que el sexo es carnal e impuro. Entonces piensan, si Jesús no se involucró ahí, ¿será porque es pecado o porque no es importante? Pero, hermanos, no siempre podemos basar nuestra vida en lo que haría Jesús, porque Él no haría muchas cosas. Por ejemplo, Jesús no tuvo relaciones sexuales no porque fuera algo negativo o que lo alejaría del Padre, sino porque Él veía el sexo como fruto de una. No tuvo relaciones sexuales no porque fuera algo negativo, y tampoco se casó porque su única misión era morir en la cruz por los pecadores. Por eso, tenemos que vivir nuestra vida basados en lo que Jesús hizo y en lo que Jesús enseñó. Amén. Jesús no era pecador como nosotros, no fue salvado por la fe, ni estaba separado de Dios como nosotros por el pecado. O sea, Jesús está en otra categoría. Debemos enfocarnos en las enseñanzas de Jesús y ver qué dice su palabra sobre el sexo en el matrimonio. En Génesis, el primer libro de la Biblia, Dios creó al hombre y la mujer como seres sexuales, lo cual no es pecado. Él creó nuestro cuerpo con órganos genitales para tener relaciones sexuales y reproducirnos. Cuando el hombre y la mujer tienen relaciones, se complementan y forman una sola carne. Y ahí en el libro de 1 de Corintios, capítulo 7, el apóstol Pablo, él habla mucho sobre el matrimonio y sobre... Pablo dice que el hombre casado no solo debe dedicarse a la obra de Dios, sino también cuidar de las cosas del mundo para agradar a su esposa. Él recomienda que la pareja no pase mucho tiempo sin tener relaciones sexuales, salvo que estén ayunando, pero esa pausa no debe ser larga, ¿ven?
porque Satanás puede usar eso para tentar a la pareja y hacerlos caer. Hermanos, necesitamos entender que la falta de sexo sí puede generar abstinencia, o sea, el cuerpo empieza a sentir la falta y cuando eso ocurre, la persona es más vulnerable a actuar según sus instintos carnales. No digo que deba actuar según esos instintos, pero puede pasar. Y el diablo lo sabe muy bien. Y eso explica por qué muchas personas toman decisiones equivocadas al actuar por impulso y después se arrepienten profundamente de eso. Y por eso, antes de hablar sobre los 4 tipos de sexo prohibidos en el matrimonio, quiero reflexionar contigo acerca del adulterio. Yo creo que todos nosotros ya hemos escuchado esa frase, quien ama no engaña, ¿verdad? Esa frase es romántica, pero al enfrentar la rutina y los problemas de pareja, ves que la realidad es muy distinta. Estoy diciendo esto, hermanos, porque, lamentablemente, la cantidad de casos de adulterio ha aumentado, incluso dentro de las iglesias. Eso causa mucho sufrimiento y destrucción familiar. Por eso quiero reflexionar sobre el pecado de la traición. Primero debemos entender que el ser humano, aunque tenga buenas intenciones, es pecador y lleno de fallas. Y fue por eso que Jesús nos dio una advertencia en Mateo, capítulo 26. Mira lo que él dijo: vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es fraca. Hermanos, todos nosotros somos constantemente seducidos por las propuestas de este mundo y necesitamos estar vigilantes todo el tiempo para no ceder a las tentaciones. Y es por eso que ni siquiera el amor entre un hombre y una mujer por sí solo es capaz de impedir que ocurra una traición. Muchos esposos y esposas creen erróneamente que amar a su cónyuge impide sentir atracción por alguien más. Como mencioné, el ser humano es falible y la palabra de Dios dice que nuestra carne es débil. Hermanos, debemos estar atentos porque lo que los ojos desean, la imaginación lo exagera. Y si la persona no corta esos pensamientos, puede que algún día, sí, caiga en tentación. Mira lo que está escrito en Santiago, capítulo 1. Pero cada uno es tentado por su codicia, siendo arrastrado y seducido por ella. Engravidado, dá a luz o pecado. El pecado, después de haberse consumado, genera la muerte. Miren esto, hermanos, mientras estemos en este cuerpo carnal, podemos sentir atracción por alguien del sexo opuesto, podemos encantarnos con una sonrisa, un cuerpo bonito, una voz, una mirada, una personalidad. Y, además de nuestra debilidad carnal, somos bombardeados por medios y cultura que promueven la infidelidad, el sexo fuera del matrimonio, la mujer como objeto sexual y la imagen del hombre conquistador. Y luego juntas todo eso con un poco de pornografía, con la falta de atención en el matrimonio, y entonces empezamos a entender mejor por qué muchas personas engañan incluso amando a la otra persona. Y quiero leerte otro versículo que está en 1 de Pedro, capítulo 5. Mira lo que él dijo: sean sobrios y estén atentos. El diablo, su enemigo, anda alrededor como león, rugiendo y buscando a quien pueda devorar. Miren, hermanos, Satanás siempre está listo para atrapar a quienes no buscan a Dios y solo quieren los placeres del mundo. Te dije todas estas cosas porque necesitamos dejar de lado cualquier tipo de ilusión para que enfrentemos la realidad, enfrentemos la verdad. Amén. Por eso, tú que eres esposo o tú que eres esposa, debes saber que eres un ser humano y por eso tienes la inclinación a hacer lo que está mal. Tu carne desea hacer aquello que está prohibido, y si no cierras las puertas al pecado, sí puedes caer en esa tentación y traicionar a tu cónyuge. ¿Pero eso quiere decir que todos entonces están condenados a traicionar? De ninguna manera, hermanos. Debemos aprender que quien ama a Dios y a su cónyuge huye de la apariencia del mal y no confía en su propia fuerza. Por eso, hermano, si estás siendo tentado, ten cuidado y no creas que eres lo bastante fuerte. La Biblia dice que el que está de pie, vigile para que no caiga. Y el consejo que te doy es, no quieras enfrentar la tentación, huye de ella, ¿de acuerdo? Y también busca conversar más con tu compañero. Intenta resolver los problemas en vez de huir de ellos y, sobre todo, ten temor de Dios. Muchos creen que temer a Dios es tenerle miedo, pero no es así.
Tener temor en el corazón es tener reverencia, y respetar al Señor es entender que Dios no aprueba el pecado y disciplina a quienes lo desobedecen. Si sigues estos consejos, la traición nunca formará parte de tu vida. ¿De acuerdo? Hay un versículo en Proverbios 28 que dice así: «Oh, cuán feliz es el hombre constante en el temor del Señor, pero quien endurece el corazón caerá en desgracia». Para tener una vida bendecida, de paz, protección y tranquilidad, solo necesitamos temer al Señor y obedecer su palabra. Ahora te hablaré de los 4 tipos de sexo prohibidos por la Biblia, empezando por el intercambio de parejas. Sé que parece raro, pero esa práctica es más común de lo que creen, hermanos. Y funciona de la siguiente manera. Las parejas se reúnen en un lugar y tienen relaciones sexuales con el cónyuge del otro. ¿Se pueden imaginar eso? Y quienes practican este tipo de cosas afirman que ese acto es bueno para la relación, porque aumenta la confianza y la libertad entre los cónyuges. Sin embargo, eso es adulterio, uno de los pecados más destructivos y que más desagradan a Dios. En Levítico 18 dice: «No te acuestes con la mujer de tu prójimo para no contaminarte». Y además, hermanos, ese pecado causa heridas profundas en el alma, y en el futuro ese acto naturalmente termina con la confianza y el respeto en el matrimonio, así que huyan de ese pecado, ¿de acuerdo? El segundo acto sexual prohibido por la Biblia es el trío. Un trío no es más que cuando una pareja se involucra en una relación sexual junto con una tercera persona, con el consentimiento de ambos. Algunos justifican querer hacer un trío mencionando que Jacob tenía 2 esposas, Lea y Raquel. La Biblia nunca dice que él durmiera con ambas mujeres al mismo tiempo. Verificamos que la poligamia, que una persona tuviera varias esposas, era permitida en la nación de Israel, pero nunca fue. La voluntad perfecta de Dios, Dios nunca aprobó la poligamia. Y vemos en el Nuevo Testamento que el hombre debe ser marido de una sola mujer, y el propio Jesús habló sobre eso. Escucha lo que dijo en Mateo 19. ¿No han leído que en Israel nunca fue la voluntad perfecta? El Creador hizo al hombre y la mujer, y dijo que el hombre dejará a sus padres para unirse a su mujer. Y los 2 serán una sola carne, ya no son 2, sino 1. Por lo tanto, lo que Dios unió, que nadie lo separe. ¿Vieron, hermanos? Jesús habló de un hombre y una mujer en el matrimonio. Esa es la voluntad de Dios. No hay lugar para otra persona en un matrimonio heterosexual. El tercer tipo de sexo que Dios prohíbe en la palavra é o abuso. Nós crescemos com aquela ideia que el abuso solo ocurre cuando un criminal usa la fuerza física para tener relaciones sin consentimiento. Eso no es cierto. También hay abuso en el matrimonio cuando un cónyuge obliga al otro a tener sexo sin su consentimiento. Quien comete ese pecado usa ese pasaje para abusar. Crecimos con esa idea de 1 Corintios capítulo 7 de forma equivocada. Para justificar su error, mira lo que está escrito. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. De la misma manera, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces, hermanos, ¿qué sucede? Sacan ese versículo de contexto y muchos hombres creen que el cuerpo de su esposa les pertenece solo a ellos. Y por eso creen que pueden exigir sexo y tener todo el derecho de obligarlas a hacer algo que no quieren. La Biblia dice que debemos satisfacer a nuestro cónyuge, no solo buscar nuestro placer. ¿Está bien? Y el cuarto tipo de sexo que Dios prohíbe es la pornografía. Aunque no es un acto sexual en sí, esos otros tipos de sexo prohibidos generalmente son estimulados por la pornografía. Muchas parejas cristianas dicen ver películas pornográficas antes y durante el sexo para darle más emoción a la relación. Aunque a ambos les guste, la pornografía puede ser peligrosa. Porque cuando una persona ve una película o cualquier otro tipo de material pornográfico, puede estar abriendo puertas para que el enemigo destruya la relación. La Biblia dice que debemos mantener la pureza en el matrimonio. Debe ser honrado y el lecho conyugal puro, pues Dios juzgará a los inmorales y pornográficos. La persona puede estar abriendo puertas para que Y quizá te estés preguntando, pero pastor, ¿qué hay del sexo oral y el uso de juguetes sexuales?
Bueno, hermanos, aunque la Biblia no da una respuesta clara, deben ver si están de acuerdo ambos. Si no se sienten cómodos haciendo algo, lo correcto es no hacerlo. Lo principal es honrar a Dios y respetar a su cónyuge. Y entonces deben analizar si eso les va a hacer bien, si los va a acercar el uno al otro o si los va a alejar. ¿Está bien? Claro que la Biblia no va a hablar de todos los temas, porque si no, no cabría todo en un solo libro. Y cuando algo no está claramente prohibido por Dios, ustedes pueden juzgar lo que está permitido. Mira lo que dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 3. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confiamos en Dios y recibimos de Él todo lo que pedimos, porque obedecemos sus mandatos y hacemos lo que le agrada. Está bien, pero en la Biblia dice que si el corazón no es precioso, nosotros. Incluso los médicos advierten sobre las complicaciones que pueden causar las enfermedades que esto puede causar. Está bien, entonces, como escucharon aquí en este mensaje, el sexo dentro del matrimonio no es pecado de ninguna manera, no es sucio. No está mal disfrutar mucho, y el sexo no es solo para reproducirse, ¿de acuerdo? Dios lo creó para darnos placer. Si deseas ser bendecido, aléjate de la promiscuidad y de lo que desagrada a Dios. Elige una relación basada en respeto y amor. Ambos deben estar de acuerdo en todo. Así serán muy felices, estarán más unidos y eso será una bendición para todos. Amén. Si te gustó este mensaje, ahora quiero pedirte que lo compartas por WhatsApp. Mándalo a tus amigos, hermanos. Vamos a compartir la palabra de Dios, pues trae luz y paz al corazón. Gloria a Dios. Te veo en el próximo video. Que Dios te bendiga.